Señor les bendiga, amados hermanos. Amén. Que están allá afuera y que están aquí adentro. Muchas gracias. Muchas gracias por los que fuimos al campamento y están aquí. Gracias. No se querían levantar, me dijeron ahora. Pero dijeron no, en el nombre de Jesús, arriba. Gracias por estar aquí. Gracias también por los que oraron. Gracias, hermanos. Yo sé que hermano Orlando también tiene ese mismo sentir. Gracias por los que ofrendaron, por los que patrocinaron a otros jóvenes. ¿Cuántos participantes hubimos, hermano Orlando, en el campamento? ¿Qué les parece, hermanos, un campamento en estos dorados tiempos de 59? Hermano, es una gran victoria. 2 bautizados, eso es una gran victoria, hermanos. El reino de los cielos. Y hemos estado orando por esa palabra. Así que como iglesia siempre estemos unidos, ¿verdad? No son los jóvenes, no, son nuestros jóvenes. Nuestros jóvenes. Así que, hermanos, como ustedes saben, hemos estado compartiendo las clases de membresía. ¿Qué hemos estado compartiendo, hermanos? Y ahora vamos a dar finalización con la clase número 6. Todo esto está grabado. Todo esto está preparado. Y quisiera animarles a aquellos que ya nacieron de nuevo, el Señor, ya son bautizados, pero no han llevado la solicitud para membresía. Pueden acercarse a Rosita, la secretaria, para que puedan ser miembros, solicitar la membresía oficialmente. Nosotros con el pastor Orlando nos vamos a reunir para poder ver todas las solicitudes y poder ver la aprobación de estos solicitantes a la membresía. Así que, hermanos, yo quisiera pedirles, por favor, que oremos, por favor, porque esta palabra es muy importante y como alguien que no maneja la espada, la puedo manejar mal y puedo cortar donde no debo de cortar, o debo de hacer que Dios use su espada, hermanos, de 2 filos con gracia, de tal manera que la espada traiga mucho fruto. Oremos. Señor, en el nombre de Jesús, oramos para que primero nos santifiques de toda maldad por medio de tu sangre. Venimos a ti, Señor, nos humillamos y suplicamos que tu palabra traiga mucho fruto conforme a Isaías 55. Mucho, pero mucho fruto. Que no vuelva vacía, en el nombre de Jesús. Amén. En esta clase número 6, o en esta prédica número 6, yo quiero compartir el tema. El tema es acerca de las ofrendas y la disciplina de nuestra iglesia. Eso es lo que vamos a compartir. Usted y yo vamos a aprender ahora cómo nosotros tratamos respecto a las ofrendas y cómo nosotros tratamos respecto a la disciplina en esta iglesia. Estamos refiriéndonos a los miembros, ¿verdad? A nuestros miembros. Vamos a ver, hermanos, cómo eran las ofrendas antes de la ley. Fíjese bien, es lo primero que vamos a hacer. Cómo eran los diezmos y las ofrendas antes de la ley. Cómo fueron las ofrendas y los diezmos en la ley. Y cómo fueron las ofrendas ya en el Nuevo Testamento. Y luego, cómo nosotros como iglesia cristiana, por la gracia de Dios, ¿qué creemos nosotros con respecto a las ofrendas? Y dije con respecto también a la disciplina. Vamos a ver a 2 patriarcas, 2 personajes que existieron antes de la ley. ¿Cuándo existieron estos, hermanos? Antes de la ley.
¿Y qué les motivó a ellos el diezmar? ¿Quién le enseñó a Abraham el diezmo? Nadie. Es Dios mismo le enseñó. ¿Quién le enseñó a Jacob? Nadie. Dios mismo, el Espíritu de Dios, ya venía dando principios, ¿verdad? De que la 10ª parte pertenece al Señor. Así que, ¿qué motivó a Abraham y a Jacob a diezmar y a ofrendar? Tanto Abraham y Jacob, amados hermanos, como fruto de un profundo reconocimiento. ¿Qué les motivó a ellos, hermanos? Fue un profundo reconocimiento de lo que lo que recibían, no lo recibían de otro, sino de Dios. Eso fue lo que motivó a Abraham y a Jacob a diezmar, a ofrendar, porque ellos reconocían que todo lo que recibían, ellos lo recibían con un profundo reconocimiento de que lo recibían ¿de quién, hermano? Del Señor. Como que nosotros digamos ahora, sí, yo trabajo ahí en los juzgados, yo trabajo en mi oficina, trabajo en mi negocio, en el mercado, donde sea, remesas o lo que sea, pero todo eso no es el hombre quien lo orquesta, sino viene de Dios. Y como un profundo reconocimiento de eso, sin que me manipulen. Por eso es lo que menos quiero hacer yo hoy. Sin que manipulemos a nadie. Por eso les pedía que oráramos. Como un profundo reconocimiento de que usted recibe todo eso del Señor. Usted da para la obra del Señor. Para que aquel que lo ha bendecido a usted puedan conocerlo otros. Amén, hermanos. Y vamos a ver el caso de Abraham. Vamos a ver el caso de Abraham. Pongan mucha atención los jóvenes también y los adultos. Pongan mucha atención. ¿Quién, hermanos? Los jóvenes, ¿verdad? Me preocupa a veces que en los libros no vemos muchos nombres de jóvenes. Digo yo, ¿será que no reciben ellos? ¿Será que no reciben ellos para poder dar para las misiones, para poder dar para la casa de Dios? Entonces, por eso pongamos mucha atención, jóvenes. Pongamos mucha atención, jóvenes y adultos. Génesis 14:20. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham, ¿qué le dio? Dice, los diezmos de todo. Fíjese que en el tiempo de Abraham era el más grande espiritualmente. ¿Quién era el más grande, hermano? Un patriarca de Dios, un príncipe de Dios. Y Abraham fue a una batalla, esos eran los negocios en ese tiempo, y le fue bien. Trajo botín, trajo oro, trajo, ¿qué no trajo? Y entonces rápido Abraham siempre andaba pensando en cómo agradar a Dios, cómo adorar a Dios con lo que Dios le daba. ¿Y a dónde puedo yo diezmar? Dijo Abraham. Porque uno diezma de donde recibe bendición. ¿A dónde uno diezma, hermano? De donde recibe bendición. Ahí uno ofrenda. Ahí uno ofrenda. Alguien dice, no, mire, yo mi diezmo lo doy aquí a los pobres, lo doy allá. Hágalo así, pero la Biblia dice otra cosa. El principio es que uno diezma y ofrenda de donde uno recibe bendición espiritual. Y dice que ahí había un rey. Se llamaba Melquisedec. ¿Cómo se llama? Y este rey era rey y sacerdote también. Y cuenta la historia que este Melquisedec era superior a Abraham. Entonces Abraham se sometió y llevó los diezmos a Melquisedec. Melquisedec no los necesitaba porque era un rey, pero él llevó ahí. Veamos en el caso de Jacob, Génesis 28:20. Veamos a Jacob.
Génesis 28:20. Dice Génesis 28:20. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y de todo lo que me diere, el diezmo apartaré. ¿Para quién, hermanos? Para ti. Escuche bien. Ya vimos cómo se usaban las finanzas antes de la ley. Ahora vamos a ver cómo Dios ordenó que se usaran las finanzas en la ley. Vamos a ver eso ahora. Vamos a ver en Levíticos 27:30. Levíticos 27:30. Vamos a ver ya en la ley escrita, establecida. Ya no solamente en la conciencia, sino escrita. Miren lo que dice. Dice: y el diezmo de la tierra, antes no había diezmo en dólares, en moneda, y el diezmo de la tierra, así de la siembra de la tierra como del fruto de los árboles, ¿de quién es, hermanos? De Jehová. De Jehová es. Y vuelve a repetir: es cosa dedicada a Jehová. La pregunta es: ¿para qué se usaba el diezmo en ese tiempo, en el tiempo de la ley? Usted ya lo sabe. Había una tribu que se llamaba la tribu de Leví. ¿Cómo se llamaba la tribu? Ellos se dedicaban exclusivamente al servicio del Señor, al servicio del templo y al servicio de las cosas santas. Habían levitas, a ellos les llamaban los levitas. Ellos comían, tenían familias. Entonces había un granero que se llamaba el alfolí, graneros grandes como almacenes. Y entonces todo el pueblo, consciente que lo principal del campamento era la casa de Dios, todo el pueblo traía el diezmo al alfolí, y así, de esa manera, los levitas tenían mantenimiento y podían desempeñar su labor de una manera libre, como Dios lo ordenó. Así Dios lo ordenó. Son ordenanzas que Dios ha dado en la historia del pueblo de Israel. Ahora, una mayor bendición y un mejor pacto, mayores necesidades. Vamos a desarrollar eso. En el tiempo de los levitas, en el tiempo de Abraham, en el tiempo de Moisés, había un pacto, habían bendiciones. Amén, hermanos. Pero hoy en día tenemos un mejor pacto. Amén, hermanos. Tenemos mayores bendiciones y por ende hay mayores necesidades. En ese tiempo los levitas solo servían al pueblo de Israel. ¿A quiénes servían los levitas, hermanos? Al pueblo de Israel. Ahora no hay una tribu de levitas, sino que hay multitud de misioneros, multitud de pastores, multitud de personas que se dedican no solamente en un país, sino a nivel mundial. Entonces, ahora, además de tener mayores bendiciones, un mejor pacto, ahora también tenemos mayores necesidades. La pregunta es: ¿disminuirá la manera de contribuir en el templo hoy, a diferencia de en el tiempo de Israel? Ahí le dejo la pregunta.
Hermanos, ¿por qué es una maravilla y una oportunidad el dar? Si yo voy a morir a los 77 años o a los 70 años, 55, 60, 65, 70, a mí me queda 15 años de oportunidad para poder dar al Señor, para poder contribuir con una cosa terrenal a algo eterno. Hermanos, para el cristiano dar es una maravillosa oportunidad. Para el cristiano dar, ¿qué es, hermano? Una maravillosa, ¿qué? Oportunidad de tomar el dinero, que es un bien temporal, que Dios nos ha dado, para invertirlo en cosas eternas, para invertirlo en cosas eternas. Por eso es una gran oportunidad. Y la pregunta que yo traigo ahora es, ¿está vigente el diezmo como sistema tributario en el Nuevo Testamento? Pensemos por un momento. Porque en el Antiguo Testamento el diezmo era una obligación. Era como un tributo, como un impuesto. Entonces, la pregunta es, ¿está vigente el diezmo hoy en día como sistema tributario en el Nuevo Testamento? ¿Así legal como aparecía en ese tiempo? No. Ya no está vigente como un sistema tributario. Ahora el diezmo es muy voluntario. Como sistema tributario obligatorio, ya no, pero sí como principio. Usted dirá, no, hermano, ya no, nosotros no estamos bajo las ceremonias, por lo tanto, ¿verdad? Ahora una mujer con menstruación puede entrar libremente a la congregación y no hay problema, y así es. Pero hay un principio que no se debe de violar, y es que es el principio que Dios quiere establecer, y es el principio de santidad que Dios quería a través de la menstruación enseñar como inmundicia, que ahora ya no es una inmundicia, pero el principio es rescatable y debemos de respetarlo. Entonces, es cierto que el diezmo ya no es como un tributo obligatorio que traspasó del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, y no podemos probar eso, pero sí como principio. ¿Se entiende esa parte, hermano? Como sistema tributario obligatorio, no, pero sí como principio. Porque las razones por las cuales ese diezmo fue recogido sí permanecen hoy en día. Las necesidades sí permanecen. Lo que ya mencioné anteriormente, todo lo que implica iglesia, misiones, la expansión del santo evangelio, construcción de terreno, pago de salario, pago de FP, etcétera, etcétera. Esas necesidades permanecen hoy en día y son más aún. ¿Me estoy dando a explicar, hermanos? Ahora, ¿qué significa que el diezmo es el piso? El 10% es un buen punto para comenzar. Es el piso, es la cuota mínima con la cual podemos comenzar. Un joven puede preguntarse, una jovencita puede preguntarse, Dios, y de todo lo que yo recibo, ¿cuánto es lo menos que puedo dar? El piso. Entonces, ahí está el principio. Lo menos que le puedes dar a Dios de lo que tú recibes es el 10%. Quédate con el 90%, pero el 10%, al igual que en el Antiguo Testamento, es usado para poder esparcir el reino
de Dios. ¿Y por qué es que Dios no esparce el reino de Dios? Él no lo hace de otra manera, no. Él usa a personas. Y a través del ofrendar nosotros nos ejercitamos para no quedarnos con la parte que a Dios le pertenece y quedarnos nosotros con la parte que a nosotros sí nos pertenece. La generosidad en el Nuevo Testamento. Ya vimos, hermanos, la generosidad, las finanzas antes de la ley. Ya vimos la generosidad, las finanzas en la ley. Y ahora vamos a verlo en el Nuevo Testamento. Veamos, por favor, 1 Corintios 16:2. Mire qué cuidadosas eran las iglesias en el tiempo de Pablo. Mire la manera de pensar de Pablo. Pablo no tenía prejuicios y decía, no, esto de ofrendas, no las prediquemos porque las personas nuevas se van a ir. No pueden irse. Porque ofrendas, dineros y las finanzas, Dios las ha creado y se usan aún para los propósitos malos, donde quiera. Así que hay que instruir de la manera correcta y prioritaria cómo se deben de usar las finanzas y cuándo darlas. Miren lo que dice 1 Corintios 16:2. En cuanto a la ofrenda para los santos, ¿verdad? En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias. Cada primer día de la semana, ¿cuál es el primer día de la semana, hermanos? El domingo. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue, no se recojan entonces ofrendas. Entonces podemos ver la mente de Pablo. Podemos ver que en el tiempo de Pablo, las personas no usaban aire para transportarse. No volaban, no, usaban dinero. Los ministros, las personas que ayudaban, comían, usaban moneda de aquel tiempo. Entonces, vamos a explicar, con todo el corazón voy a tratar de explicar un versículo que es muy precioso, que es Gálatas 6:6. Respecto a cómo la iglesia es de las instituciones que más bendice tu vida. ¿Cuál es la institución o el organismo o el cuerpo que por medio del cual Dios lleva su evangelio y que bendice a los creyentes? ¿Cómo se llama, hermanos, ese organismo? La iglesia. Y mire lo que dice Gálatas 6:6. El que recibe instrucción en la palabra de Dios, comparta todo lo bueno con quien le enseña. Voy a explicar. ¿De dónde usted recibe instrucción los días martes, los días miércoles y los días domingos, hermano? ¿Qué es lo que Dios usa para instruirle a usted? ¿A quién usa Dios, hermanos? A la iglesia. A los líderes de la iglesia, claro. Entonces, dice acá, el que recibe instrucción, que son ustedes, en la palabra de Dios, lo menos que ustedes pueden hacer es comparta todo lo bueno, todas las cosas materiales que Dios lo bendice a usted. Apoye y comparta con la iglesia
ya que usted está recibiendo una tremenda bendición de la iglesia. ¿Se comprendió eso, hermanos? Y voy nuevamente a hacer otro envión. Citado anteriormente, es que si nuestra iglesia local es nuestra principal fuente de enseñanza, ¿quién es nuestra principal fuente de enseñanza con la cual somos bendecidos, hermanos? No, diría yo, de Cristo recibo. No, hermano. Seamos humildes. A quien Dios usa es a los líderes de algo llamada iglesia. Y entonces, que si nuestra iglesia local es nuestra principal fuente de enseñanza, la iglesia local debe de ser el destinatario principal de nuestras finanzas. Le guste a usted o no le guste, si eso no es porque a una le gusta, hermano. Esto no es para si los hermanos se ofenden o están de acuerdo. Es que esta es la palabra, hermano. La iglesia no es cualquier cosa, hermano. Usted la puede ver así hoy, pero la iglesia no es cualquier cosa. La iglesia, hermano, es la novia de Jesucristo. Y la iglesia es la encargada de llevar, aun con sus defectos, de llevar el santo evangelio a todos los rincones del mundo. La iglesia, perdón, hermano, la iglesia es más importante que cualquier ministerio gubernamental. Amén, hermanos. No, ahí sí se metió a un lío. No, hermano. La iglesia es algo importantísimo. Porque la iglesia bendice a sus miembros, bendice a sus feligreses, bendice al cuerpo de Cristo de una manera extraordinaria, hermano. Por lo cual, lo menos que deben de hacer aquellos que son bendecidos es participar de sus bienes y apoyar a la iglesia. No con limosnas, hermano. No con limosnas, hermano. Con ofrendas, hermanos. Responsables, con diezmos, responsables, llenos de oración, hermanos. Como un gran privilegio que Dios me da de participar con aquel medio de gracia que Dios ha dejado para llevar a su Hijo amado en este mundo. ¿Qué es dar sacrificialmente? Hermanos, muchas veces nos toca dar sacrificialmente. Muchas veces Dios nos prueba para que podamos dar, ¿cómo, hermanos? Sacrificialmente. Aunque este versículo que voy a leer en el contexto no se refiere a las ofrendas, pero puede ser aplicable. Miren lo que dice Lucas 9:23. Dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Hermanos, hay veces que estamos pasando crisis, situaciones difíciles. Pero miren, hermanos, no por eso nosotros vamos a dejar de poder dar a la iglesia aquello que Dios ha establecido. La madre, esté enferma o esté saludable, siempre da de mamar a su niño. ¿No es así, mamás? Tenga o no tenga, ella se rebusca para poder dar de mamar, dar el sustento a sus hijos. Y hay días, hay tiempos, hermanos, bueno, ¿y quién no está en crisis hoy? Entonces los misioneros se van a morir. Entonces, hermanos, la iglesia no va a poder llevar a cabo sus proyectos porque hay crisis. No, hermanos, hay momentos en que hay que sacrificarse y poder dar sacrificialmente, negarnos a nosotros mismos. Esos $10, $20 que me caerían bien, pero esto es lo que Dios ha destinado y yo fielmente, con responsabilidad y puntualmente lo voy a dar, porque para mí
Cristo y la iglesia no son cualquier cosa, y Dios nos prueba, no solo vemos en la abundancia, sino también en la crisis. Hermanos, la ley nos manda dar, Jesucristo nos da la gracia para dar. Repitamos después de mí: la ley nos manda a dar, Jesucristo nos da la gracia para dar. Hermanos, la ley nos manda a ser dadivosos, pero es Jesucristo en nosotros el que nos da la gracia para hacerlo. Miren lo que dice Juan 1:16. Dice, y oro al Señor que pueda explicar este versículo. Dice, porque de su plenitud tomamos todos, y ponga mucha atención a lo que sigue, y gracia sobre gracia. Repita conmigo: y gracia sobre gracia. Miren, hermanos, solo el hecho de que la ley nos diga que hay que ser dadivosos con la casa de Dios, solo ahí hay gracia. No sé si me doy a entender. Solo el hecho de que alguien me diga a mí lo que tengo que hacer, que es correcto, eso es santo, hermanos. Y a eso yo le llamo gracia. Hermanos, el pobre Abraham no tenía una ley. Se tuvo que rebuscar. No se tuvo que rebuscar, sino que tenía la gracia él. La gracia le enseñó. Hermanos, nosotros, con solo el hecho de que la Biblia nos diga indefectiblemente diezmará, solo eso es gracia, indefectible, o sea, sin defecto. Solo eso es gracia, pero la ley solo nos manda, pero no nos da. Entonces, Jesucristo nos da la gracia para poder ser dadivoso. Y a eso se le llama gracia sobre gracia. ¿Comprendieron, hermanos? O sea, la ley nos da la gracia. La ley es gracia porque la ley nos manda a dar. Solo eso es gracia. Pero Jesucristo nos da la gracia para hacerlo. Entonces, a eso que Jesucristo nos da la gracia para hacerlo, se le llama gracia sobre gracia. A través de la ley tenemos el conocimiento de lo que debemos diezmar y ofrendar y ser dadivosos. Solamente eso es gracia de Dios. Para nosotros el saber nuestros deberes, porque ella es santa y justa. Pero aunque la ley es santa, no nos da la gracia para hacerlo. La ley es así, mire. Yo soy Juan. ¿Quién soy yo ahorita? No tengo manos, no tengo piernas. La ley me dice, corre, escapa por tu vida, Juan. Corre, Juan. ¿Y cómo voy a correr? Si lo que me dice, bueno, que escape por mi vida. Pero ¿cómo voy a correr si no tengo manos? ¿Cómo voy a correr, hermano Salvador? No tengo manos, no tengo piernas. La ley me dice, corre, Juan, corre. Pero la gracia, Jesucristo, ¿sabe lo que hace? Él me da las piernas y me da las manos y dice, corre, Juan, corre. A eso se le llama gracia sobre gracia. Quiero hablar con los corazones endurecidos que les cuesta o nos cuesta ofrendar. La ley te manda a ser dadivoso. Y tú dices, ay, no puedo, es que me va a hacer falta. Y mire, la situación difícil para una medicinita. Y esto le iba a ocupar para esto. Y este año no voy a hacerlo. Tampoco el otro. Hermanos, ora a Dios. Y dile, dame gracia sobre gracia. Porque yo ya sé. Si el hermano predica cada año de eso, claramente predica.
con todos los defectos, pero predica. Y yo ya sé eso. Pero es cuando veo los billetillos y no, mejor los voy a usar para otra cosa. Y lo otro es que a saber para qué los van a usar la iglesia. A saber para qué los van a usar ellos. No se sabe. Si yo supiera para qué los usan ahí. No, hermano. Pídele gracia al Señor. Y acuérdate de aquel que no nos dio un billete, nos dio a su Hijo. Démosle un aplauso a Jesucristo, hermano. Entonces, Jesucristo en nosotros es el que produce esa dadivosidad. ¿Quién produce esa dadivosidad, hermano? Jesucristo en nosotros. Por eso cuando la vida de Cristo está fluyendo en una vida, está fluyendo, esa vida se da y da. Jesucristo no solo nos manda a ser dadivosos, sino que Él en nosotros produce esa gracia que es una gracia sobre gracia. Miren lo que dice Hebreos 13:21. Hebreos 13:21. Dice: os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad. Y aquí viene la gracia. Haciendo Él en vosotros lo que, ¿qué dice? Lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Pregunta, ya expliqué esto, vuelvo nuevamente. ¿Debe disminuir nuestra dadivosidad hoy con respecto a la ley? No, hoy ya no sean dadivosos, eso fue para la ley, para el tiempo de Abraham. Hoy usted dé 10 centavos, usted dé lo que quiera. ¿Debe de disminuir nuestra dadivosidad hoy en este tiempo a comparación del Antiguo Testamento? Hermanos, en Jesucristo nuestra responsabilidad es ser generosos. Y mire lo que dice, mire hermanos, mire cómo Dios usa la dadivosidad para exaltar el nombre de Dios. Mire, hermano, cuando uno como pastor ve la falta de dadivosidad en la iglesia, hermano, uno no puede dar gracias por eso. Uno lo que hace como pastor es llorar y llorar y llorar y callar. Y cuando tenga la oportunidad, enseñar, esperar y esperar y esperar. Y sufrir. Sufrir, wow, cómo la casa de Dios es abandonada. Cómo se compra esto, cómo se compra lo otro, cómo se invierte en esto, cómo se invierte en lo otro, cómo la gente invierte en equipos, miles, los cuarteles, y cómo nosotros para llevar la gran comisión somos tan tacaños. Y uno lo que puede dar es no dar gracias, hermano, por esa persona, y no llorar y llorar. Pero cuando uno ve, hermano, esa dadivosidad, esa hermana que no tiene mucho, ese hermano que no tiene mucho, pero qué tremenda dadivosidad. Y es ahí, hermanos, donde las acciones de gracia suben al Señor. Donde el Señor, a través de esa dadivosidad, promueve la alabanza y la bendición que va dirigida hacia nuestro Señor. La tacañería, hermanos, promueve la tristeza, la mezquindad, el corazón seco. Eso lo que promueve es el llanto. Pero la dadivosidad exalta a Dios. Miren lo que dice en 2 de Corintios 9 del 11 en adelante. No sé si en esta versión me lo va a poner, hermano, pero mire la que dice en la NBI, 2 de Corintios 9:11. Mire ahí el palabrerío que hay. A ver si podemos entender lo que produce la dadivosidad.
ustedes serán enriquecidos en todo sentido, para que en toda ocasión puedan ser, ¿qué dice, hermanos? ¿Con qué propósito Dios nos ha enriquecido en Cristo Jesús y nos ha hecho sus hijos, hermanos? Para que seamos, ¿qué? Generosos, no piedras. Generosos. Y para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en ¿qué, hermano? Mire lo que produce la generosidad. Acciones de gracias, Señor. Gracias por esta señora, gracias por este hombre. Mire qué nuevo, y mire cómo el Señor lo está usando responsablemente a este hombre. Mire, está en crisis, pero mire, wow, Señor, gracias. Versículo 12. Esta ayuda, que es un servicio. No, hermano, las ofrendas y los diezmos no son cualquier cosa. Esta ayuda, que es un servicio sagrado. Hermano, usted puede apoyar a cualquier organización, pero ese no es un servicio sagrado. Pero estas ofrendas y estos diezmos es un servicio sagrado. No solo suple las necesidades de los santos, sino que también redunda en abundantes, ¿qué, hermanos? Acciones de gracia. En efecto, al recibir esta demostración de servicio, ellos alaban a Dios. ¿Qué hacen ellos, hermanos? Alaban a Dios por la obediencia con que ustedes acompañan la confesión del Evangelio. O sea, si ustedes no solo se han convertido, sino que va acompañado de dadivosidad. Y por su generosa solidaridad con ellos y con todos. 14. Además, en las oraciones de ellos por ustedes expresan el afecto que les tienen por la sobreabundante gracia que ustedes han recibido de Dios. Gracias a Dios por su don inefable. Amén, hermanos. Ahí está claro que esto no es cuestión de colectas y vamos a comprar aparatos y que usted dé, y que si usted no da, Dios lo va a maldecir. No, hermano. Se trata de alabar al Señor, glorificar al Señor, darle acciones de gracia, que abunde y que Él sea adorado en la iglesia a través de los que dan. Usted no crea que cuando usted da o no da, usted no está impulsando el reino de Dios o lo está deteniendo. Vuelvo a repetir. Hay personas que con una actitud dadivosa están promoviendo el reino de Dios. ¡Wow! Mire, hermano, qué tremendo. Su ofrenda se usó. Hace poco una persona que si ni viene aquí me dio de ofrenda $260. Y yo, wow, Señor. Y esta persona, Señor, ni viene aquí. Me dice, yo sé que ustedes van a misiones y ahí úsenlo, me dicen, lo que sea. Y Padre, inmediatamente compramos aquello que va a ser de bendición para otros. Hermano, qué tremendo. Este hombre está siendo usado para promover, para animar al reino de Dios que se expanda. Pero lo contrario, ¿verdad? Ustedes saben. Y un versículo famoso es 2 Corintios 8:9, que ese versículo debe de quebrantar nuestros corazones mezquinos. Ese versículo debe de quebrantar nuestros corazones mezquinos. Dice 2 Corintios 8:9, ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice, hermano? Que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuera ¿qué? Enriquecido. Entonces hemos visto el Nuevo Testamento, hermanos. Hemos visto antes de la ley, en el Nuevo Testamento. Y entonces, ¿cómo nos llamamos nosotros como iglesia, hermanos? Iglesia cristiana, por la gracia de Dios. Así nos llamamos.
Somos una iglesia local. Pero ¿qué creemos nosotros con respecto a las finanzas? Nosotros creemos, y se lo voy a leer, en nuestra iglesia no creemos que el diezmo está vigente como sistema tributario, que pasó del antiguo pacto al nuevo pacto. Sin embargo, creemos que las razones por las cuales ese diezmo fue establecido sí permanecen hoy en día, y aún más como lo son la expansión del evangelio, las misiones y sus implicaciones. Por lo tanto, creemos que el 10% es un buen punto para comenzar en el piso, no en el techo. Es la cuota mínima con la cual podemos comenzar a ejercitarnos en la mayordomía. ¿Cuándo era la fecha para poder dar nuestras ofrendas misioneras, amados? No, pero ¿cuándo era? ¿El domingo pasado o ahora, Manolado? ¿Cuándo era? Va. Fíjese bien, fíjese lo que hace la gracia. Hermanos, desde que mi esposa y yo nos convertimos en pobrezas, en grandes necesidades, en situaciones difíciles, hermanos, en abandono, misioneros allá tirados, hermanos, algo que siempre nosotros hacíamos era orar y ser fieles a Dios en aquello que nosotros ya sabíamos, hermanos, no en lo que nosotros no sabíamos. Y entonces, este día, hermanos, yo sé, hermano, yo de corazón sé, mi esposa sabe eso también, de corazón sabemos que este día es un día de poder entregar los diezmos del Señor. Aquí está el sobre, amados. Este es el diezmo del Señor y nosotros lo preparamos antes en oración para poder traerlo en adoración, en olor grato a Él. No porque Él nos va a maldecir o nos va a bendecir, no, hermano. Él lo manda y es un gozo. Llega el fin de mes y es un gozo, hermano. No apartar primeramente para nosotros, apartar lo que es del Señor. Y a veces, hermanos, hemos tenido crisis que duele porque no, pero hermano, ahí está, hay que darlo sacrificialmente, no porque realmente el deseo está, sino porque así lo manda el Señor, pero al orar, Dios da el deseo. Y luego, hermano, nosotros sabemos que este día es día de misiones. Hay misioneros en el campo, hermano, peleando la buena batalla. Yo he ido allá y yo también he sido misionero abandonado, hermanos, donde no me enviaban nada, hermanos. Y Dios probó mi corazón en el campo misionero para que yo no sea así como los que me trataron a mí. Y aquí está la ofrenda misionera. ¿A dónde que se echa? Aquí, ¿verdad? Es acá, hermanos. Y el diezmo va acá, hermanos. Pero también, hermanos, hay una ofrenda pequeña que es para gentes pobres, hermanos. Dentro de la congregación, hermanos, hay personas pobres que la iglesia sostiene, que usted no se da cuenta, hermanos. No pueden aguantar hambre. Entonces, también existe la ofrenda para los pobres, hermanos. Esa ha sido mi vida, así me acostumbré, así me enseñó la palabra y no quiero ser desobediente ni duro de corazón para hacer otra cosa que la mente me diga, hermanos. Yo tengo una Biblia en la cual me rijo, hermanos. Yo ya no estoy en la época de Abraham, donde Dios le hablaba a uno así a la conciencia, pero Abraham así siguió. Yo tengo una palabra, tengo el privilegio, hermano, de que tengo este libro y tengo pastores que me instruyen y yo me instruyo por medio de otros, hermano, para poder, hermano, andar y caminar. Y, hermano, hay algo que yo les voy a ser sincero, yo amo bien poco a Jesús, pero en lo poco que lo amo, yo quiero hacerlo con todo mi corazón. Y también yo amo la iglesia y amo la obra. Amo que las almas crezcan, se reproduzcan. Amo que aquel que no tiene material lo tenga, hermanos. Y para eso también son las ofrendas. Hermanos, iba a hablar de la disciplina, pero
solamente me voy a detener 10 minutitos en lo que es la disciplina de la iglesia. Y usted preguntará, hermano, ¿cómo funciona la disciplina en su iglesia? ¿Cómo hacen con los que se portan mal? No, con los miembros que se portan mal, no. Hermano, quiero explicarle en qué nos basamos nosotros. ¿Por qué? Y lo primero que quiero decirles es, ¿qué es la disciplina en la iglesia? ¿Qué vamos a ver ahorita, hermano? Hermano, la disciplina en la iglesia es parte del proceso de discipulado. ¿Es parte de qué, hermano? Es la parte en la cual también se corrige al miembro para que se aparte del pecado y lo dirigimos hacia el camino que es Cristo. Eso es la disciplina. La disciplina no es darle en la cabeza, no es excomulgar solamente, no. Lleva como finalidad que el miembro que peca pueda ser restaurado y pueda venir en arrepentimiento. Amén, hermanos. ¿Se entiende, verdad? Así que, ¿cuál es la base bíblica nuestra para ejercer la disciplina? Se encuentra en Mateo 18:15. Dice, cuando hay pecados en la iglesia, pecados que dañan la fama de Jesucristo, la reputación y el buen testimonio de la iglesia, ¿qué se debe de hacer? Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o a dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conte toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Si no oyere a la iglesia, tenle, ¿por qué dice? Jesucristo tiene 3 preocupaciones ahí. La primera es que la preocupación de Cristo es que el que peca dentro de la iglesia, Jesús quiere que se arrepienta. ¿Qué quiere Jesús? El propósito de la disciplina no es mandar a volar a otra persona, no. El propósito es que se arrepienta. Lo segundo es que Cristo quiere involucrar al menos posible de gente para poder disciplinar a otro. Dice, hermanos, entre nosotros podemos disciplinarnos, uno a uno, ¿verdad? Cruz me ofendió a mí, o yo lo ofendí a él y él me llama a mí. Y me dice, hermano, fíjate que con todo respeto, pero usted me ofendió en esto y yo me siento que ya me quiero ir. Un ejemplo. Entonces él me dice, no, mire, yo lo menos que quiero hacerle es tropiezo. ¿Y cómo arreglamos esto? No, hermano, ¿verdad? No, perdóneme. Y ahí se arregló uno a uno. Él me disciplinó con gracia. ¿Qué hizo él, hermano? Me disciplinó con gracia. Entonces, Jesús quiere que la disciplina sea que se sepa lo menos posible. Pero lo otro que Jesús quiere es que la iglesia tenga buen testimonio, sea una iglesia saludable, que la iglesia sea ¿cómo, hermano? Saludable. Por eso, hermanos, ¿cuál es el proceso de la disciplina? Aunque ya lo expliqué, pero lo voy a volver a explicar. Suponiendo que aquí viene un muchacho. Él es divorciado, pero es picaflor de primera. Estoy poniendo ejemplos, hermano. Picaflor de primera. Nosotros lo recibimos, se bautiza y vemos el cambio y todo, pero en medio de la congregación se le ve el zarpazo, ¡plá! Y se come a una ovejita. Sale embarazada. La deja por allá, se va a la ovejita herida y al tiempo aparece por ahí. ¿Se entendió, hermano? A este joven ya se le habló la primera vez, ¿verdad? Yo le hablé, mira, ten mucho cuidado. Nosotros estamos aquí para ayudarte, para guiarte al Señor, pero lo que tú has hecho no es bueno.
Pero siempre le vemos a que solo se relaciona con las jovencitas y ahí entonces llamo a otro, puede ser el pastor u otro, pero él continúa y pega otro zarpazo. Entonces nos reunimos toda la iglesia, que pueden ser 20 o 10, y le explicamos, mira, ya van 2 embarazadas, no, lo que tú has hecho no es correcto. Ordena tu vida, hijo. Pídele a Dios por tu concupiscencia. Y quiero que sepas que esta es la última vez. Entonces, vuelve nuevamente. Entonces ahí lo convocamos y le decimos, no podemos servirte. Y entonces ahí es donde se cumple la palabra, si no oye a la iglesia, excomúlgalo. Tenle por gentil y publicano. Entonces la iglesia se reúne y dice, hermanos, ¿verdad? En una reunión muy especial, en la presentación de miembros, pero también queremos anunciar que Julano y Julano ya no es miembro de acá, ¿verdad? Ya él no, porque hay casos bien difíciles, ya no ni puede venir acá. Hay casos que sí puede venir de oyente y estar ahí, pero él ya no se le considera como un miembro. A eso se le llama la excomunión. Y ahí lo dice la palabra, tenle por gentil y publicano. Así que, hermanos, por eso es que la Biblia dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, dice Hebreos 12:6, Dios os toma como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Entonces, amados hermanos, las razones por las cuales se debe ejercer la disciplina en la iglesia es el amor. ¿Es qué, hermanos? El amor a la persona y también el amor a la congregación y a los débiles en la fe. Amor a la iglesia, amor por un mundo que nos observa, amor por un mundo que, ¿qué, hermanos? Que nos observa, y no queremos ser piedra de tropiezo. La disciplina de la iglesia promueve la salud de la iglesia. ¿Qué promueve la disciplina de la iglesia, hermano? Hace que el testimonio de la iglesia ante las naciones sea transparente y reluciente. Y lo más importante, protege el nombre de Jesucristo. Así nosotros creemos en la disciplina en esta iglesia, ¿verdad? No vamos a disciplinar todas las cosas, no vamos a corregir todas las cosas, porque hay cosas, hermano, que, ¿verdad? Nosotros las dejamos pasar porque son situaciones que todos caemos, todos ofendemos a nuestros hijos, a la esposa, viceversa, y no por eso vamos a andar corrigiéndole ahí por todo, porque entonces todos necesitamos corregirnos. Pero cuando son casos de que amerita y va en juego el testimonio de Cristo público y el testimonio de la iglesia, entonces la iglesia sí se reúne, pero en amor. No para cortarlo solamente, sino para amar a esa vida, para que venga al arrepentimiento y para que también la iglesia y el nombre de Cristo pueda tener buen testimonio ante el mundo. Así que eso es lo que nosotros creemos en cuanto a las ofrendas y en cuanto a la disciplina en nuestra iglesia local. Ahora quiero concluir y decirle a aquella persona que quizás vino por primera vez, ¿a quién me voy a referir ahorita? A aquella persona que quizás ha venido por primera vez, a aquella persona que está lejos de Dios y diga, hermano, pero ese mensaje no llega, porque yo ¿qué voy a diezmar? ¿O cómo puedo hacer yo para diezmar, para ofrendar? Yo quiero serte muy sincero, querido. Mi intención no es que diezmes o que ofrendes. ¿Sabes? No tienes que diezmar por ahorita. No tienes que ofrendar por ahorita. ¿Sabes qué pide Dios de ti? Dice un proverbio 23:26.
¿Sabes lo que dice Dios, querido? Dice, dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Querido, si te vas, ve con esta palabra. Dios no pide que diezmes. Dios no pide que ofrendes. Dios dice, ven en arrepentimiento. Ven en fe. Reconoce que tú mereces el castigo, que tú mereces la ira de Dios, pero reconoce que alguien tomó tu lugar, se llama Jesucristo. Él se entregó en cuerpo y alma por ti. Él sufrió lo que tú tenías que sufrir. Él pagó el precio. No tienes que ser condenado, aunque estás condenado, pero Él pagó. Lo que tú tienes que hacer es aceptar eso que Él hizo. Ven en arrepentimiento a Él. Querido, vete con eso. Hay esperanza para ti si te arrepientes y si vienes a Jesucristo. Dios no pide lo material, querido. Dios pide tu corazón. Dios pide que te rindas a Él. También quiero hablar un poquito, solamente un poquito, con los cristianos que no dan en esta congregación. ¿A quién me estoy refiriendo ahorita? A los cristianos que no dan en esta congregación. Yo quiero hablar contigo por un momentito. Querido, lo primero que debes de examinar el por qué tú no das, o si tal vez das por un deber, das ahí un poquitito para, ¿verdad? Para que te vean. Ahí das una limosnita, un huesito le tiras al Señor ahí. Si tu vida es así, yo quiero que, por favor, querido, lo primero que debes de examinar es si tú verdaderamente eres hijo de Dios. Es que mira, cuando uno es hijo de Dios y Dios viene, cuando el dadivoso viene y cuando las riquezas de su gracia vienen, es que eso cambia la tacañería. Y hermano, lo menos que uno quiere dar al Señor es, si es posible, en nuestras vidas. Y entonces, y uno busca oportunidades para dar, porque está tan agradecido. Y hay una fuente que fluye, ¿verdad? Es esa fuente que nos hace producir no frutos, sino mucho fruto. Entonces lo primero que tú debes de examinar, si tu vida es así, un pozo seco que no das, examina si tú, con mucho amor, si tú verdaderamente eres un hijo de Dios. Pero si tú eres un hijo de Dios y eres así, entonces lo que puede pasar es lo siguiente. Y es que esa área en tu vida no está santificada. Todo el terreno está bien, pero esa área es un terreno pedregoso. No está regado, no está entregado. Y ahí la has conservado. Querido, por eso no te fluye eso. ¿Sabes? Arrepentimiento. Clama al Señor y dile, dame la gracia para no solamente dar lo que tengo, sino darme. Dame la gracia de ser fiel, así como soy fiel con mis niños, así como soy fiel con mi casa, con la alacén de mi casa, porque nuestras casas las atendemos bien, pero la casa de Dios no. Así como soy fiel con los compromisos que tengo, préstamos, etcétera, etcétera. Así dame la fidelidad, Señor. Dame la gracia para poder amar a Cristo de verdad, de una manera práctica, y poder amar a la iglesia, poder amar la gran comisión y poder amar a los misioneros que fielmente comen. Pídele al Señor, querido. Y yo voy a seguir orando por ti y también por mí, porque mi corazón se puede endurecer por la incredulidad. Y entonces, pero también quiero referirme a todos aquellos cristianos que aún en la pandemia fueron fieles, ¿verdad, hermano Orlando? Wow, hubo un grupo que yo quisiera que se dieran por aludido, pero fueron tan fieles en una pandemia, y ahí enviaban sus ofrendas con el vigilante.
ahí fielmente, como mamás que saben que hay que amamantar a los hijos fielmente, puntualmente, ahí sostuvieron la obra. Y a todos aquellos que dan su aporte fielmente, como diezmos, ofrendas misioneras, yo solo puedo decir que estoy tan agradecido por sus vidas. Y solo puedo imitar a un pastor que predicó allá en Miami, y él expresaba y decía, es que yo, decía él, estoy tan agradecido. Y se le notaba. Y yo, hermano, de verdad, los bendigo. Y acciones de gracias se elevan a Dios por sus vidas. Mi gratitud rebosa de alabanza, de adoración por ustedes. Incline su rostro y oramos. Padre, muchas gracias. Suplico que conforme a Isaías 55, es tu palabra, Señor, que no falla. Suplico, Señor, que así como la lluvia y la nieve desciende y riega la tierra y la hace germinar y produce y da semilla al que siembra y pan al que come, que así sea tu palabra hoy, que no regrese a ti vacía, sino que haga la obra para la cual tú la enviaste. En todo, Señor, tanto el que está lejos de ti, que haya esperanza en ti. Dios no necesita sus diezmos ni sus ofrendas. Dios quiere el corazón. Aquellos que no dan pueden pedir gracia al Señor, pueden arrepentirse y dar los pasos para dar a Dios como Dios manda. Y aquellos que están dando continuamente en todo tiempo, alabamos al Señor y lo glorificamos. Te agradezco, Señor, la oportunidad que nos diste con el pastor Orlando para poder compartir estas 6 clases de membresía en el nombre de Jesús. Amén. Démosle un aplauso al Señor, hermanos.